adaptaciones laborales, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que haber un perfil profesional que identifique, valore y que forme parte de ese tratamiento, de ese plan de tratamiento que se prescribe a una persona afectada, porque si no se estará dejando de lado todo el problema del entorno, ¿no? Si no conocemos el entorno de la persona y las dificultades, realmente pues no estaremos trabajando en profundidad. Bueno, es un punto de vista y muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que el doctor Torrent tiene algo que comentar. Una parte al menos. Dale. Abajo. Sí. Estrella tiene razón. Has puesto la pregunta clave, es decir, no todo está en el hospital, ni mucho menos. Hay toda una dimensión del día a día fuera, precisamente, y que tiene que ver mucho con dos cosas. Primero, hoy es una mesa la que tenemos aquí que no hemos abordado de forma específica en este consenso estos puntos tan concretos de la dimensión social o socioeconómica. Nos hemos centrado, como es la mesa, en el acceso a estas terapias. Pero tienes toda la razón, porque desde Europa y desde los colectivos que recomiendan los equipos multidisciplinarios en las unidades de expertos se hace una insistencia enorme en que no se capitalice solo, digamos, la parte biomédica farmacéutica, por llamarlo de una manera muy general, sino que incluya psicología, asistencia social, es decir, toda la dimensión para que la asistencia sea integral e integrada y vaya desde lo que es medicina, educación a nuestros niños, y saltamos también al mundo social, y tal vez en el futuro se podría hablar incluso de algunos abordajes laborales para algunos colectivos. Por lo tanto, esta dimensión que tú has formulado es la que tiene que prevalecer en cualquier modelo integral. Tal vez en nuestro estudio no hemos cubierto esta parte sociosanitaria, si quieres. Me parece que la doctora López también quiere. Sí, yo te agradezco, Estrella, lo que has comentado, y esto es a lo que yo me refiero cuando es incómodo estar en reuniones con pacientes, pero estas preguntas no te las hace un clínico y entonces no nos ponéis en el brete de tener que contestarlas, pero es así. Entonces, yo creo que debemos tener muy en cuenta, y sin perder el norte, que tratamos enfermos, no enfermedades, y el paciente, más allá de su mutación en su cromosoma, pues tiene un novio que se ha echado o se ha quedado en el paro, y nosotros a veces estamos limitados. A los médicos nos cuesta decir cuándo estamos limitados y hasta dónde llegan nuestras limitaciones, pero estamos limitados en esa atención, pues por nuestro tiempo, por nuestra propia forma de ser o por la empatía que generemos con ese paciente. Y hay que buscar otros recursos humanos, entre ellos el trabajador social. Claro, un buen trabajador social hace muchísima labor con los enfermos con enfermedades crónicas, como son las enfermedades raras. Así que, sin duda, muy incómodo lo que has propuesto desde el punto de vista clínico, pero es que es real, está claro que es así. De la identificación, de la valoración, de tener en cuenta las necesidades sociales de las personas, porque está muy bien, se prescribe todo lo que habéis hablado, pero luego eso es viable para esa persona cuando se marcha a su domicilio, a su entorno. A lo mejor, si no contamos con esa identificación, pues no es posible, pero igual nos quedamos conformes porque hemos hecho bien nuestro trabajo, pero no hemos tenido en cuenta la vuelta al entorno, ¿no? de la persona. Jordi, ¿quieres también hacer alguna? Sí, bueno, darle la enhorabuena a Estrella, porque realmente en el estudio no se ha puesto todo absolutamente, ¿no? Y que es muy difícil tratar todos los temas, ¿no? Hay no solo el trabajador social la función que hace, que sabéis muy bien que desde las asociaciones de pacientes damos un apoyo importantísimo, y desde FEDER, como no, el poder dar esa orientación y esa ayuda a las familias, y luego también con la soledad que nos vemos las familias, porque lo hemos tratado alguna vez, ¿no? Lo difícil que es poder buscar ayudas a esa familia para adaptar ese tipo de vivienda, para poder ayudar a que cambien de vivienda cuando tienen una situación que viven en un quinto o un sexto sin ascensor, cómo se aplica o se articula todo lo posible para poder cambiar y ayudar a la familia a buscar una vivienda, ¿no? Adaptada en sus circunstancias, ¿no? Esto lo hemos vivido. Hay una cosa importante también, y gracias, Estrella, en el sentido de cómo ha cambiado los años, ¿no? Cómo ha cambiado la vida, enfermedades que no tenían ninguna opción terapéutica, o no solo tratamientos específicos, como es en este caso, donde mejoran la calidad de vida muy importante y tienen un alto coste, que hablábamos, sino también tratamientos de soporte, como decía la doctora López,
que realmente han hecho que mejore esa calidad de vida en el paciente. Tenemos mayor conocimiento y podemos aplicar. Eso hace también que en ese tipo de pacientes la esperanza de vida era más corta y ahora hay pacientes que llegan a una edad adulta, quieren tener familia, quieren ser madres. Nos encontramos con una situación de una ignorancia completa a través del facultativo médico, donde se pone en alarma, dice, pero ¿cómo una persona que tiene una afectación ósea tan importante ahora quiere ser madre? ¿Cómo podemos apoyar, ayudar a ese tipo de persona afectada que su mayor ilusión es procrear, es ser madre y poder tener una familia? Está ocurriendo en otros países, aquí se está poco a poco y, cómo no, a través de FEDER y de las asociaciones de pacientes, poder ayudar a que esos afectados puedan tener una vida considerable y normal para poder integrarse mejor en la sociedad. Sin duda. Yo creo que este es un tema muy importante y Juan, yo me atrevería a lanzarle a FEDER y a DEGENES y a los que estáis aquí un reto, si lo queréis tomar, y también a poner en la parte que a mí me toca por lo que represento la contribución para que ese reto pueda materializarse. A mí me parece que es una carencia notable el que cuando hablamos del problema de las enfermedades raras en España, el discurso llegue poco más lejos que referirnos a 3 millones de afectados. Creo que hay una urgente necesidad de recopilar los datos que pongan en valor la dimensión del problema en sus distintas dimensiones. Cómo afecta a la vida familiar, cómo afecta a la vida escolar, cómo afecta a la vida laboral, cómo afecta a la vida económica de las familias, para que el problema emerja, sea visible y tangible. Y creo que FEDER, insisto, estoy dispuesto a poner, entre comillas, y hasta donde llegue la billetera al servicio de lo que estamos hablando, creo que FEDER debería empezar a explorar y a recopilar datos que, como decía esta mañana el secretario general, lo que no se pone en valor no se aprecia, se devalúa, que ponga en valor el impacto social, el impacto familiar, personal, matrimonial, económico para las familias, etcétera, para ir más allá de este dato único de 3 millones de afectados, y ahí acaba lo que podemos decir del problema. Sí, me parece que hay 2 o 3 preguntas más, a riesgo de que nos tengan que traer la cena, pero vamos a acometerlas. Buenas noches. Yo soy la mamá del niño de síndrome de duplicación. Le hacemos mucho fisio, mucha rehabilitación, pero a veces no le pueden hacer rehabilitación. De lo más que está, pues se inflaman mucho las articulaciones. A veces es muy difícil la convivencia porque es insoportable ver los dolores que está pasando. Y cuando lo llevo a su médico de familia, hasta se siente impotente ante el crío. Perdón. Porque los dolores son insoportables y a veces casi no puede andar. Y es muy difícil. Y si hubiera un tratamiento donde tuviera que ser de por vida, por lo menos que le dieran los brotes, para mí era lo suficiente y ver lo que vive. Muchas gracias. Mucho ánimo, y ese también es uno de los objetivos de este Congreso, el animarnos y el buscar entre todos ese rayo de esperanza. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo es que más que una pregunta quisiera, lo primero, daros las gracias a todos vosotros por vuestra intervención. Yo soy Alba Cochea, soy directora de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y ante todo, que el estudio de necesidades sociosanitarias del colectivo de enfermedades raras, uno de los documentos más referenciados en materia de enfermedades raras, fue publicado en el 2008 y que tenemos el orgullo de poder comunicar y hacer público que próximamente, y en coordinación con el INSERSO y el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, vamos a actualizar este estudio y, por tanto, vamos a disponer de datos en mayor profundidad que actualizan, complementan aquel estudio publicado en 2008 y que, también contamos con todo vuestro apoyo a la hora de identificar cuáles son los ítems que tenemos que analizar. Estamos precisamente en ese momento de, aparte de buscar una consultora, realizar y elaborar el cuestionario, por lo que nos encantaría contar con vuestro asesoramiento para el desarrollo del instrumento.
También, ya que se me ha dado la palabra, aprovecho para completar la respuesta que proporcionaba Mónica en relación a los centros y unidades de referencia, y es que ahora mismo nos encontramos a nivel europeo en un momento esencial en lo que se refiere a centros y unidades de referencia, porque se están gestando las redes europeas de referencia. Y ahí es donde van a participar aquellos centros y unidades de referencia que desde el Ministerio se propongan para formar parte. Pero lo más importante es que el concepto de centro y unidad de referencia no es tanto que tengamos que tener 9 centros en España, como que haya un centro que trabaje en red con todos los profesionales y con el resto de centros de España y pueda hacer que el conocimiento viaje y que el conocimiento llegue al paciente y no sea el paciente el que tenga que trasladarse al centro y unidad de referencia. Tenemos que partir de la base de que son estructuras de red y que tenemos que conseguir que, como indicaba, todos los hospitales llegue el conocimiento. Por lo que, además, en la propia definición de CESUR se reconoce que estos centros tienen que hacer llegar el conocimiento al resto de puntos de España y, a su vez, participar de las redes a nivel europeo. Cierto. Sí, hay una. Hola, soy la presidenta de la Asociación de Enfermos de Fiebre Mediterránea y Familiar y Síndromes Autoinflamatorios. Quería comentar el caso de una chica de Sevilla que en el Hospital Nuestra Señora de Valme le dieron Ilaris y no le quieren volver a dar el medicamento porque es demasiado caro. La alternativa que tiene es a la larga desarrollar amiloidosis y morirse. Entonces, bueno, ante estos casos te quedas un poco sin saber qué hacer. Simplemente quería comentarlo y que se sepa. Gracias. Me sugiere, José Luis, que quizás esta pregunta puedas. Bueno, yo creo que más allá de los casos particulares, ¿no?, que a veces obedecen a situaciones donde se puede extrapolar pocas cosas porque sin conocer tampoco las situaciones y los hechos, ¿no? Pero lo que es una reflexión general es que el modelo que tenemos es un modelo, yo llamaría casi construido con piezas, casi un modelo de Frankenstein, ¿no?, donde hemos cogido trocitos de piezas y donde intentamos que eso funcione, ¿no? Y no funciona. La realidad es que no funciona. La realidad es que no hay equidad en el acceso a los medicamentos en el país, ni entre las comunidades autónomas. Y podremos hablar de los IPTs, podremos hablar de mecanismos de coordinación, podremos hablar de muchas cosas, pero la realidad es que un paciente está determinado por su código postal. Y su código postal determina primero el diagnóstico, mayor o menor rápido, la cantidad o la calidad de cuidados, determina los servicios asistenciales que puedas tener y dentro de eso determina también lo que son los tratamientos. Y aunque es verdad que eso es difícil, establecer equidad de forma general, yo soy un convencido que en el caso de las enfermedades raras o minoritarias o en aquellas enfermedades de poca prevalencia, tienen que haber sistemas diferentes que se articulen de forma diferente para otras enfermedades que son de gran prevalencia y que, por lo tanto, tienen otros problemas, pero no este problema, ¿no? Nosotros, desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, venimos abogando por el Ministerio porque se cree este fondo específico. Y te puedo asegurar que con este director general, con este secretario general, no he tenido tanta oportunidad, pero con Pilar Farjas, que era la anterior, lo hemos comunicado multitud de veces. Y su voluntad, por lo menos a mí se lo transmitía así, era que desde el Ministerio se estaban haciendo las gestiones para que Hacienda lo hiciera posible. También es verdad que, bueno, hay mucha palabra, pero después hechos no hay tantos. Yo creo que si dejamos desde el punto de vista del acceso a los medicamentos sin fondos específicos, nos va a ocurrir como nos ocurre a nosotros. Si yo el 17% del gasto del hospital, con un presupuesto que no aumenta, tengo que asumir un paciente más, lo tengo que hacer de forma diferente. La primera es poner una barrera. La segunda es, a los pacientes que están tratando dentro del hospital, le tengo que poner una serie de recursos que sean más baratos
para acceder al mismo presupuesto, porque esto, aunque nos parezca que es absurdo, hay un presupuesto para gestionar durante todo el año, ¿no? Entonces, estas enfermedades no pueden ser una cuestión de que caiga un paciente en un hospital o caiga en otro o tenga la suerte de poder tener 5 pacientes o tener 4, ¿no? Yo estoy encantado de que haya un CESUR en mi comunidad y que además esté en mi hospital. Ahora, lo que me gustaría es que, aparte del CESUR, hubiera presupuesto para que cuando vengan los pacientes no tenga después al gerente o al director general de turno diciéndome por qué nos hemos desviado del presupuesto, ¿sabes? Muy bien, hay 2 preguntas pendientes y si os parece cerraríamos con ellos para que ya... Voy a ser muy breve porque tenemos que ir a cenar, me parece. Bueno, mi nombre es Modesto Díez, yo soy delegado de FEDER en una región periférica, concretamente en Extremadura, y aparte de eso soy padre de un afectado. Me ha encantado vuestra exposición, la de todos, especialmente la de la doctora, porque justamente cuando he hecho referencia a que vivimos en un país con una idiosincrasia propia, donde casi cada comunidad autónoma es un pequeño estado con sus propios presupuestos y sobre todo cuando las competencias de sanidad están absolutamente ya, lógicamente, derivadas del Estado central, las comunidades autónomas, pues se nos plantea un problema, sobre todo los padres que tenemos familia, tenemos algún familiar afectado con una enfermedad rara y tenemos problemas para acceso al diagnóstico del tratamiento, no tenemos ni siquiera CESUR o tenemos uno a 600 kilómetros de distancia de nuestro domicilio y, por supuesto, yo evidentemente creo que no existe en absoluto equidad al medicamento, porque además ese es un grave problema, sobre todo para las personas afectadas con enfermedad rara. Hace poco, como delegado, tuve oportunidad, hace 4 o 5 meses, de acompañar a unos padres que tienen la desgracia de tener 2 chavales con una distrofia muscular de Duchenne, donde en un hospital de Andalucía, no voy a decir el hospital, con un informe del neuropediatra, a esos pacientes intentaron meterlo en un ensayo clínico con Altaruren, concretamente, que es un medicamento nuevo, porque estos chicos, desgraciadamente el mayor ya muy afectado, muy invalidado, la única posibilidad que le quedaba al neuropediatra, después de haberlo sometido a tratamientos con corticoides largo y continuamente, era justamente utilizar un medicamento, por cierto, y usted como farmacéutico debe saberlo, que está aprobado por la EMEA, un medicamento que se está utilizando en 3 comunidades autónomas de España, con un informe favorable del neuropediatra, va a Comisión de Farmacia y la Comisión de Farmacia le dice que no. El argumento que pone es que no han demostrado, ustedes saben que se utiliza muchas veces, se aplica el criterio de que los efectos secundarios pueden ser mayor que el beneficio que puede reportar y que el beneficio, bueno, si está aprobado por la Comisión Europea, por la Agencia Europea del Medicamento, me imagino que todo eso lo habrán valorado y todo eso estará informado. ¿Y por qué en unas comunidades autónomas se da y en otras no se da? Ese es un caso muy parecido posiblemente al que nos decía esta señora, pero aquí yo solamente oigo hablar de tratamientos farmacológicos. ¿Y qué decimos de los tratamientos quirúrgicos? Por ejemplo, niños afectados con un síndrome de Apert. No sé si aquí tenemos a 2 chavales afectados con un síndrome de Apert, donde tiene una gravísima malformación craneal y en unas comunidades autónomas les costean el tratamiento de ortodoncia, porque estos niños nacen con unos dientes en el cielo de la boca o con un diente o con una muela absolutamente atravesada de la mandíbula, donde tienen problemas de masticación, de respiración, tienen problemas de infecciones permanentes y cómo es que en una comunidad autónoma les pagan el tratamiento odontológico, ortodóntico y en otras comunidades no, simplemente porque la cartera básica de servicios no lo recoge y dependemos del presupuesto de esa comunidad autónoma. Y hay comunidades autónomas que son pobres y otras son menos pobres. Con lo cual, yo exijo desde aquí ya ese fondo económico específico para tratar las enfermedades raras. Sin duda, muchas gracias. Había una última pregunta, si os parece ya con esa concluimos. Yo le agradezco todas sus intervenciones. Yo desde que te intervine esta mañana, pues la verdad que solo he oído en una ponencia el tema niño-adulto. Y yo quería preguntarle a la doctora, ¿hasta qué punto nuestros hijos empiezan a verlos los pediatras? Luego pasa al médico de cabecera, al médico normal. ¿Hasta qué punto, si tú quieres ir a un especialista, el especialista se puede negar a darte una información que él sabe ciertamente de esa enfermedad porque tu hijo ha sobrepasado la edad? Aquí hay yo quería decírselo también a Juan, a FEDER,
hay una laguna muy grande. Resulta que nuestros niños, ciertamente, son niños hasta los 15 años en pediatría, pero la mayoría de nuestros niños o de los afectados siguen teniendo un peso pediátrico aunque tengan 16. A los 16 tienes que ir a urgencias de adultos. Entonces te dicen que ellos no pueden dosificarle una medicación porque no están acostumbrados a un adulto de 25 kilos. Luego, ¿cómo se puede arreglar este problema? Porque muchísimos de los afectados, pues sabemos que es verdad que tienen una vida corta, todo lo que quieras, pero tienen derecho a un medicamento que un médico de adultos no sabe dosificar y que por un mes, en una urgencia de pediatría, no te lo ven, te lo mandan a adultos y en adultos tienes que esperar a que el pediatra dosifique la medicación. No era tema económico, era tema de asistencia. Nada, otra pregunta incómoda, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es verdad que hay una laguna en cuanto a la transición del niño al adulto y es indudable. Y nosotros como internistas, en una de las últimas reuniones que hemos tenido con los CESURES y demás, una de los objetivos que nos hemos marcado es poner en negro sobre blanco cómo debe ser esa transición del pediatra al médico de adultos, en el que a nosotros nos parece, yo soy internista, que el internista debe ser el eje pivotal dentro de una coordinación con más especialistas que dé la bienvenida a ese paciente. No es fácil, pero es que también puede ocurrir al revés, que a los pediatras estén viendo a niños de 22 años con una acidemia o con pues cualquier patología metabólica que pese 80 kilos y que en la UBI pediátrica no lo admitan. Es decir, que yo creo que tenemos ambas versiones y claramente es que hay que hacer una transición gradual en la que el pediatra y el médico especialista de adultos aúnen durante 1, 2 o el tiempo que se necesite, años, la visita conjunta de estos pacientes, porque no es fácil para los pacientes, ni siquiera para las familias, confiar en mí. A mí no me van a regalar por Navidad el pastel que hace esta madre si no me conoce de nada, porque no sabe si voy a saber tratar desde el punto de vista profesional de la mejor manera a su hijo. Y claramente yo tengo que aprender. Entonces, lo que queremos, y yo creo que es obligado que sea con las dos sociedades, con la de Medicina Interna y la Asociación Española de Pediatría, hacer un documento conjunto, al menos que tengamos una guía de lo que hablábamos, para poder hacer una transición lógica del niño al adulto, porque claramente esos problemas se van a plantear. Y no es que el médico pediatra no quiera, es que probablemente sus gerentes o su director médico no les permita ver a estos pacientes y no les deje que entren a esa urgencia de pediatría. A veces, más que el problema del médico, que el que tenemos enfrente es una persona igual que el paciente, es un problema de la gestión del hospital y tenemos esas barreras que yo creo que debemos intentar, los subterfugios legales, para poder salvarlas. Y uno de ellos es esta transición adecuada del niño al adulto. Afortunadamente llegan adultos. Yo creo que debemos darle la vuelta a la tortilla para verlo, pero sí, es otra de las cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias, doctora López. Bueno, pues si os parece, con esto damos por concluida la mesa. No sin antes agradecer de nuevo a nuestros ponentes el lujo de haberles tenido con nosotros, a la organización la oportunidad también de haber desarrollado esta mesa y daros especialmente a todos las gracias por vuestro compromiso y vuestra atención. Muchas gracias. Sí, un momento, por favor. El autobús que sale en dirección a los hoteles está en esta redonda primera que hay justo al salir de aquí, del templo, y está esperándonos ya, ¿vale?, para llevaros al Hotel Juan Carlos I y al Ibis. Y mañana a las 9:15 os recogerán el Hotel Ibis, ¿vale?, que está muy cerquita del Juan Carlos I, a 300 metros. Para las personas de Totana, que se vengan conmigo, pues que se localicen conmigo y que nos vamos ya. Muchísimas gracias.